得不到你的爱情，山洞夜里没有光明，你不给我一颗决心，人黑夜里都找不到。 A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿cómo están? Hemos tenido una semana con muchas tensiones y no solo me refiero a Argentina, nuestro país. Les cuento que el camino hacia la paz con salida negociada se está haciendo cada vez más difícil. El Comité de Investigación de Rusia anunció la apertura de una causa penal por terrorismo tras un intento de atacar con drones la residencia del presidente ruso Vladimir Putin en el Kremlin, la noche del 2 al 3 de mayo. Esta noticia, que recorrió el mundo, no alcanza a explicar quién o quiénes produjeron este atentado terrorista que frustró la idea de asesinar a Putin. Kiev desmiente su autoría, o quizás, nos preguntamos, sean mercenarios pagados para prolongar la guerra. ¿Quién lo financia? Es la gran pregunta aún sin responder. Nuestro tema de hoy es el proceso de desdolarización que se está dando en varios países del mundo. Un proceso que tiene al yuan como moneda de intercambio con las monedas locales. Argentina anunció esta semana esta nueva modalidad que bajo el nombre de swap implicaría preservar las reservas del Banco Central, ese es el objetivo, ante la escasez de dólares, la inflación y el pago de los intereses de la deuda externa. Sobre esto versa el programa de hoy, porque nos interrogamos si el mundo va camino más que a un nuevo sistema financiero, una nueva modalidad o forma más flexible a la hora de concretar acuerdos comerciales, importaciones y exportaciones entre países, donde la República Popular China juega un rol central, abriendo paso a una nueva instancia económica mundial frente al ocaso del dólar. Pero vamos ya a entrar por la puerta de la música a nuestro programa de hoy. Clave China.
comenzamos ya nuestro segmento informativo que nos actualiza sobre lo más destacado del país asiático. Y es nuestro colega Enrique Gon del Grupo de Medios de China quien nos cuenta en China en clave de noticias qué es lo que ha ocurrido en estos 7 días y que vale ser destacado. Y así lo presentamos. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, soy Enrique Gon. Bienvenidos a China en clave de noticias. El presidente chino Xi Jinping envió sus felicitaciones a millones de trabajadores de China en la víspera del Día Internacional de los Trabajadores. Xi reiteró la importancia de implementar el espíritu del 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China y el 14º Plan Quinquenal de China. Xi animó a la mano de obra del país a abrazar el espíritu de los trabajadores modelo y a contribuir a la modernización del país. También urgió a los comités de partido y a los gobiernos de todos los niveles a apoyar los derechos y los intereses de los trabajadores. Las agencias de inspección fronteriza de toda China registraron un promedio de más de 1,25 millones de viajes entrantes y salientes diarios durante las vacaciones de 5 días del 1 de mayo que terminaron este miércoles. La cifra supone un aumento de aproximadamente 2,2 veces en comparación con el mismo periodo del año pasado y fue de 59,2% en relación con este mismo periodo vacacional de 2019, informó este jueves la Administración Nacional de Inmigración. China concedió el 3 de mayo 27 medallas nacionales del 4 de mayo a 30 personas y 19 grupos y organizaciones. Los galardones de este año han destacado importantes contribuciones al país en campos clave como la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China, los Juegos Olímpicos e infraestructuras. China pidió el 2 de mayo a la Organización Mundial de Comercio que refuerce la supervisión de las infracciones de Estados Unidos. Durante una reunión ordinaria del Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC, celebrada en Ginebra, los delegados chinos criticaron las políticas de subvenciones discriminatorias del gobierno de Estados Unidos, diciendo que la ley de reducción de la inflación de Estados Unidos era una medida proteccionista disfrazada de desarrollo ecológico, mientras que la ley de chips y ciencia y las restricciones a la exportación de chips han interrumpido la cadena de suministro mundial de semiconductores. Un segundo grupo de evacuados chinos de Sudán ha llegado a Beijing. Más de 150 personas, entre ellas empleados de empresas con inversión china y estudiantes internacionales, partieron en vuelo desde Jeddah, en Arabia Saudita. La Agencia Central de Inteligencia, que conocemos como CIA, uno de los principales organismos de inteligencia del gobierno federal de Estados Unidos, cuenta con un imperio de hackers bajo la manipulación gubernamental del país norteamericano, de acuerdo con un informe de investigación revelado este jueves. Durante un largo periodo, la CIA ha venido orquestando en secreto la evolución pacífica y las revoluciones de color alrededor del mundo, realizando constantemente actividades de espionaje, señala el documento que fue publicado por el Centro Nacional de Respuesta a Emergencia a Virus Informáticos de China y la compañía de seguridad e Internet 360. Amigos, así son las noticias más interesantes e importantes de China durante la semana. Soy Enrique Gon. Hasta la próxima en China en clave de noticias. Clave China. 当时太过被动，我居然对你言听计从，我把自己封锁，按你的偏好活成恋爱奴，不能低头丧气，不能一起一逆，不能甘愿受尽委屈丢掉我自己，现在重新开局，来场危险游戏，别心急稍后只见证你不堪一击，甜言蜜语而
自在，就让一切 frozen， 要向世界表态，不用向谁来 frozen， 就世上人无情独自花开，我的爱要为自己存起来，坚强的外壳保护我不被伤害。降到冰点，四周的空气开始凝结，成为我自己的主角，别误会不夺回曾经的童话乐园。甜言蜜语，耳朵借箭，不如干脆撕破脸，删掉一切情绪冻结，陪我自己 go ahead，Frozen， 要向世界表态。世上人无情独自花开，我的爱要为自己存起来，坚强的外壳保护我不被伤害。Frozen， 世上孤零零最美丽的冰块 Frozen。 Como les comenté inicialmente en la apertura, vamos a abordar un tema que es de interés para nuestro país y para el mundo. Conversamos vía Zoom con el periodista Raúl de la Torre, quien nos acerca elementos para entender mejor en qué contexto internacional y local se adoptó por parte de Argentina lo que conocemos como swap, una modalidad que permite intercambiar mercaderías, importaciones, exportaciones con monedas locales entre nuestro país y la República Popular China. Y así iniciamos nuestro diálogo. Bueno, Raúl, un gusto acá contar contigo en Clave China para que nos clarifiques un poco este acuerdo con la República Popular China denominado swap, una nueva palabrita, no nueva, porque ya la hemos utilizado, pero bueno, ha tenido mucha publicidad para paliar aparentemente la crisis económica y preservar las reservas del Banco Central. ¿De qué nos sirve y en qué consiste? Sí, en principio, digamos que este era un mecanismo que ya estaba previsto hace rato, no había tenido de parte del gobierno argentino la suficiente difusión, pero bueno, vos viste que las crisis económicas tienen ese doble efecto. Por un lado, te pueden hundir porque te complican problemas que ya tenés, o del otro lado te puede generar algunas alternativas creativas que por necesidad vas a buscar o vas a implantar. Y en este caso se da una cuestión del segundo tipo, de que fue una necesidad y se recurrió a un mecanismo que estaba previsto en su momento y que no se había aplicado suficientemente. ¿En qué consiste? China lo que ofrece con estos swaps es poner a disposición de los países con los que acuerda esto un fondo que en realidad no es absolutamente de libre disponibilidad, sino que es un recurso que está a disposición o a nombre de ese país. Para hacerla sencilla, el Banco Popular de China te abre una cuenta a favor del Banco Central en el cual figura una cantidad de yuanes, de moneda propia de China. Argentina no puede hacer cualquier uso de eso, pero lo puede registrar como reserva. Entonces, es un activo que pone a nombre de Argentina y refuerza las reservas internacionales de ese país. Lo puede hacer con cualquier país. En este caso lo que se hizo es que es lo que se activa el swap y te dice, bueno, lo pueden usar como moneda de pago frente a las importaciones que hagan desde China. Es decir, esos yuanes que tenés en la cuenta del Banco Central, dice, ahora podés usarlos para pagarnos los productos que le compren a China. Eso va a funcionar como una cuenta corriente y Argentina le permite acceder a un
a una moneda que va a reemplazar en este caso al dólar, porque Argentina todas las operaciones de importaciones las hacía vía dólar, cualquiera fuera el país con el que se hacía. Así fuera con China o así fuera con Uruguay. Digamos, se usa siempre el dólar como moneda corriente para el comercio internacional. Entonces, ante la falta de dólares que tiene Argentina, reservas agotadísimas en dólares, ante la falta de crédito de parte de Estados Unidos, por ejemplo, a través del Fondo Monetario Internacional, que hoy el Fondo Monetario Nacional no es un recurso de crédito, porque lo que está haciendo es queriendo cobrar el crédito anterior, el de Macri, no dando crédito nuevo. Entonces, ahí no tenés posibilidad de financiamiento. Y esto le ofrece una ventana de financiamiento importantísima para Argentina. Primero porque es una moneda fuerte, el yuan, y segundo porque el comercio de Argentina con China es uno de los 3 países con los que tiene gran comercio Argentina: China, Brasil y Estados Unidos. Y le posibilita una ventana de financiamiento nada menos que uno de esos 3 grandes orígenes de las importaciones argentinas. Ahora, en esta coyuntura, sí. Raúl, ¿a qué sector está beneficiando? Porque tengo entendido que ha habido mucha sobrefacturación de importaciones utilizando países europeos y también latinoamericanos, y esto también estaría poniendo un coto a esta cuestión, que significaba la evasión o la facturación por encima del valor de la mercadería que se... Claro, hay 2 cuestiones en tu pregunta que vale la pena aclarar. Primero, cuando surge esta posibilidad de hacer el vía swap con China, la posibilidad de hacer este tipo de compras, uno de los requisitos que tiene esta operación es que Argentina debe importar o pagar directamente la importación a China sin intermediarios. Entonces ahí apareció el tema, y bueno, ¿por qué hay intermediarios? Y cuando la aduana empieza a investigar esto, se encuentra con que hay fundamentalmente o centralmente 6 países europeos más Uruguay, los 7 grandes, o por lo menos es la ubicación de los 7 grandes intermediarios de las operaciones con China. ¿Y qué es lo que aparece en eso? Que Argentina, para importar de China, le compraba a esos intermediarios. Esos intermediarios eran los que le pagaban a China el producto que se importaba. Primera curiosidad. Segunda curiosidad de este tipo de operaciones. Estos países intermediarios no le agregaban ningún valor agregado, no le agregaban valor, mejor dicho, al producto. Es decir, que no estaban aportando nada a lo que recibía el importador argentino. Es más, prácticamente en su totalidad eran embarques directos de China a Argentina. Es decir, no había una triangulación en el traslado físico del producto, sí había una triangulación en el pago. Después de esto, la tercera etapa es cuando se determina que en realidad había un sobrepago o un sobreprecio que pagaba Argentina al intermediario con respecto al precio que el intermediario le pagaba a China. Es decir, que el propósito de esta operación era sacarle los dólares a Argentina, que obviamente se vendían a valor del dólar del Banco Central, más dólares de lo que en realidad se le pagaban a China, y entonces esa diferencia o era una fuga de divisas, es decir, plata que quedaba en el exterior porque había salido como supuestas importaciones de China y era un sobreprecio, o volvía al país pero para negociarse en el mercado paralelo. Es decir, que tenía un beneficio del 100% porque lo que salía, lo que se le compraba al Banco Central a 200 pesos, cuando reingresaba se podía vender en los mercados paralelos a 400. Digamos, este es el gran fenómeno. Esto también lo elimina el acuerdo con China, porque obliga a que los importadores compren directamente y paguen directamente vía yuanes a China. Obviamente a estos intermediarios no les interesaban los yuanes, les interesaban los dólares, porque era su negocio, digamos, el traficar con esos dólares. Con lo cual también esto viene a combatir un mecanismo que estaba muy instalado de las operaciones de triangulación para las compras de productos a China. Ahora, tengo una pregunta. Estas operaciones de triangulación no constituyen ninguna novedad, supongo, ni para el Ministerio de Economía, ni para el gobierno argentino, el anterior, etcétera. ¿Por qué esta medida no se adoptó antes? O, digo, ¿esta medida es una medida coyuntural?
¿Es de carácter estratégico o también se lo utilizó como un elemento de presión a la hora de negociar los intereses de la deuda externa con Estados Unidos en esta etapa? Digo, yo me hago esta pregunta porque esto no es un dato desconocido. La especulación en base a dólares en Argentina es algo muy, pero muy conocido. Estamos constantemente atravesados por esta cuestión, más allá de que el dólar es como el patrón cultural y social de la República Argentina, más que en ningún país, ¿no? Pero Sí, hay dos fenómenos ahí, Lidia, que se combinan. Uno, el tema de por qué no se hizo este tipo de operaciones antes de directamente negociar con un país como China que te ofrecía financiamiento y la moneda propia, y ahí la respuesta política es que no se quería molestar a Estados Unidos. Es decir, esto obviamente no le conviene a Estados Unidos, que impone el dólar como moneda hegemónica, y Argentina no se animaba a dar ese paso. Lo que pasó primero, que cambiaron las condiciones en el mundo, sobre todo lo que empieza a aparecer como un gran error de Estados Unidos, el de declarar la guerra a Rusia a través de la OTAN, y suponer que con las sanciones económicas a Rusia lo iban a acorralar a Putin, y el tiro le salió por la culata. Es decir, lo que hizo esto fue, primero, que Putin se preparó para las sanciones, con lo cual nada de lo que se hizo lo sorprendió ni lo agarró de prevenido. sin las prevenciones, en forma imprevista. Segundo, lo que sí ocurrió, que quizás no sé si estaba en los cálculos previos de Putin, pero sí lo que ocurrió es que esto aceleró los acuerdos de Rusia con China y con otros países de la región, incluida Arabia Saudita por el tema del petróleo y con la OPEP en general. Entonces, ahí empezó a darse una combinación de acuerdos comerciales y financieros y también monetarios, en los cuales primero Rusia, ante el bloqueo de Estados Unidos, empezó a obligar a quienes comerciaban con Rusia a hacerlo en rublos, cosa que impuso el tema de rublos. Hizo un acuerdo con China de complementación, también un acuerdo comercial, en el cual China sustituyó en varios aspectos a lo que Occidente dejó de venderle o comprarle a Rusia. Y se sumó a Arabia Saudita en un acuerdo totalmente imprevisto. Arabia Saudita se desmarca de Estados Unidos y empieza a hacer acuerdos con China y con Rusia. No solo con ellos, sino hasta con Irán. En las últimas semanas, un nuevo acuerdo Irán-Arabia Saudita, que hasta hace 3 meses atrás era impensable. Y un acuerdo con China de maestro de ceremonia de ese acuerdo, con lo cual marcaba claramente un alineamiento. Y a esto agregarle lo de India, haciendo de intermediario en la comercialización de productos rusos, inclusive con Europa. Y siempre en todo esto el juego de los swaps y yuanes y financiamiento China. Esto cambió totalmente el panorama internacional. Entonces ya dejó de ser un pecado para Occidente el tema de que un país hiciera este tipo de acuerdos con China. Bueno, Argentina, no por una decisión estratégica, me parece, sino por una necesidad, termina impulsando esto, activando el tema del comercio y pagos vía swaps con China. Bueno, antes de continuar con Raúl de la Torre, vamos a una pauta comercial. Luego nos reencontramos con este tema de muchísimo interés, no solo para nuestro país, sino para diversas regiones del mundo, que en el marco de la crisis global y el peso de la deuda externa permiten acuerdos que, denominados swap, como venimos explicando, permitirían cierta flexibilización a la hora de la devolución de los pagos y de los cobros. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Bueno, para los que recién se enganchan, estamos en diálogo con Raúl de la Torre, hablando sobre lo que significa para nuestra economía el swap, acordado con la República Popular China, y también el papel que está jugando Brasil en el contexto regional y en particular con sus vínculos comerciales con nuestro país, Argentina. Y también podría sumar la última visita que hace Lula a China, donde terminó de sellar también
los intercambios comerciales y acuerdos de cooperación en monedas locales, ¿no? Este país mira mucho lo que está haciendo Brasil. Bueno, de hecho, estamos de visita en este momento en Brasil para fortalecer intercambios comerciales en las mismas monedas. No sé si esto también suma a este panorama que vos recién describías. Sí, totalmente. Fíjate que de hecho esta reunión de este día martes de Alberto Fernández y la visita a Brasil se genera a partir de una comunicación vía Zoom, como la que tenemos ahora, entre ambos presidentes a la vuelta de esta gira que hace Lula primero por China y después por Europa, en Portugal y España creo que estuvo. Y es un poco el intercambio que se da entre Alberto Fernández y Lula con respecto a lo que había recogido Lula en esa gira. Recordemos que Lula inclusive cuando participa de la asunción de Dilma Rousseff en China como nueva presidenta del Banco de los BRICS, en su discurso Lula hace mención al caso argentino y le advierte al FMI que no siga ahogando, creo que asfixiando fue el término que utilizó más exactamente, sí. No siga asfixiando a la Argentina. Es decir, se hizo cargo de que ahí había una propuesta internacional diferente, alternativa a las habituales del Fondo Monetario, como forma de financiamiento del desarrollo o de estabilización de los países endeudados. De esto se sabe que habló Lula con Alberto Fernández y esta visita de Alberto Fernández a Brasil está justamente vinculada a la búsqueda de financiamiento y quizás algún mecanismo similar con Brasil al que ya está aplicando Argentina o recibió Argentina con respecto a China. Recuerdo lo que te decía antes, los tres grandes socios comerciales de Argentina que tienen mayor intercambio comercial son China, Brasil y Estados Unidos. Ya hizo un acuerdo con China, está la posibilidad que haga un acuerdo con Brasil. Obviamente Estados Unidos está en otra cosa, está del otro lado, digamos, de este planteo, pero con Brasil también se está buscando hacer un acuerdo de intercambio comercial sin el uso de dólares. O sea, Argentina empieza a salir parcialmente por ahora de todo lo que es el ámbito dólar para su comercio exterior, esta dependencia absoluta que tenía, a través de mecanismos que son pero absolutamente plausibles y favorables para el comercio argentino. Repito, sobre todo en un momento donde Argentina carece de esos dólares, y vos hacete una idea que por día, si van 100 personas, 100 empresas a pedir al Banco Central dólares para hacer alguna importación o un pago al exterior, de esos 100 seguramente atienden a los 3, 4 primeros y a los 90 y pico restantes le dicen, bueno, vuelvan mañana porque no hay dólares para todos. Y al lado se abre una ventanilla que te dice, bueno, si su operación va a ser con China, pase por la ventanilla al lado que se la habilitamos de inmediato. No solo genera una ventaja en el comercio con China, sino que me parece que con el tiempo va a hacer que se busque en China una alternativa de lo que hoy por ahí se compra en otro país, porque no vas a tener este problema de la falta de divisas, que es un problema central. Digamos, a ver, si nos entendemos. Quien no consigue las divisas en el Banco Central tiene que ir a pagarla en los dólares financieros al doble. Estamos hablando de 220 contra 440 pesos los precios al día de hoy que tiene el dólar oficial o el dólar MEP o el contado con LIC, que son los que se conocen tradicionalmente. Entonces, obviamente que hay un cambio absoluto por necesidad en cuanto a las condiciones comerciales y lo que te está ofreciendo un país y otro, ¿no? Podríamos hablar de que se va perfilando un incipiente sistema financiero mundial paralelo a lo que conocimos hasta ahora, lo que seguimos conociendo hasta ahora, donde el patrón dólar está determinando absolutamente la vida política, económica y social de decenas de países, ¿no? ¿Se podría hablar de que se está perfilando un sistema financiero paralelo al que conocimos hasta ahora? Este nuevo sí, yo no te diría paralelo, sino es el mismo sistema financiero que cambia de cara. Es un sistema financiero. Hoy estaba viendo algunos informes internacionales, inclusive a nivel de las consultoras financieras de Estados Unidos o de Gran Bretaña, donde ya están hablando
el dólar no dejó de ser la moneda hegemónica, pero le queda poco tiempo. Así lo están planteando algunas consultoras importantes a nivel internacional. Y lo que está haciendo China está generando una presencia muy activa del yuan como moneda alternativa, y es como que se está superponiendo al dólar en el mismo sistema. No es que le genere un sistema paralelo y que se corta, o vos sos socio de acá, o sos socio de este club, o sos socio de este otro, sino que te ofrezco una alternativa. De hecho, lo que hay que mirar con mucha atención es por qué China sigue jugando dentro del Fondo Monetario Internacional. Porque le disputa la primacía a Estados Unidos dentro de sus propios organismos. Parte del rol, digamos, de uno de los escenarios de disputa de China, poder controlar el Fondo Monetario Internacional. Es un tema de disputa, porque o es el control del Fondo Monetario Internacional o es que pierda relevancia el Fondo Monetario Internacional como el gran prestamista de última instancia que todavía para algunos países como nuestro sigue siendo, cuando en realidad es casi una condena entrar al fondo. Fíjate vos, lo que sí es una propuesta alternativa es el Banco de los BRICS. El Banco de los BRICS sí es una alternativa absolutamente diferente al resto de los organismos multilaterales. Es el que te ofrece las condiciones que hoy ofrece el Banco Mundial para el financiamiento del desarrollo, sin las ataduras que tiene el Banco Mundial, porque el Banco Mundial va todo al tema del Fondo Monetario Internacional. Para la región tenemos un Banco Interamericano de Desarrollo totalmente dependiente de esa política. En algún momento tuvimos un proyecto del Banco del Sur que no llegó no funcionó. A florecer, digamos, a convertirse en una realidad. Si no, hoy ese Banco del Sur sería una herramienta que estaría muy vinculada al Banco del BRICS y sería algo así como el complemento regional para ese Banco del BRICS. Pero ahí sí aparece un organismo fuerte y con una propuesta alternativa a estos bancos tradicionales. Pero en cuanto al sistema, yo creo que lo que estamos viendo, un cambio absoluto del sistema, en el cual el dólar está amenazado como moneda hegemónica, y yo te diría que casi me arriesgaría a decir que el euro está condenado, porque el euro en medio de la batalla entre los dos es el gran perdedor. Toda la zona euro y la economía europea va a ser la que va a pagar todos los platos rotos de este gravísimo error de la OTAN y la disputa con Rusia. Es la que está perdiendo terreno en cuanto a su dependencia gasífera, por ejemplo. Lo que le prometió a Estados Unidos de reemplazar el gas de Rusia por otro tipo de abastecimiento, Estados Unidos no lo pudo cumplir. Y lo que está pasando hoy, y esto es un dato que muchos no se animan o no quisieran explicar, es que Europa termina abasteciéndose del gas ruso, pero a través de intermediarios. Como alguna vez planteó alguno de estos países, dice, pero ustedes están comprando gas ruso, eso está prohibido. No, lo que está prohibido es comprarle gas a Rusia. Entonces le compra gas a India, que es gas ruso, pero los barcos son los mismos que salen por ahí y terminan en España, en Alemania, algunos, y es gas ruso. Y antes de concluir con la entrevista, la charla que mantuvimos con Raúl de la Torre, vamos a una pausa musical. Clave China. 风远远地吹着我的脸，我的手，我的发，我的心，我的眼睛。你远远地待在哪个城、哪个路、哪个房、哪个的那扇窗口。我静静地放着你给我的音乐 ，CD down 这背景，怎么唱都来不及。我记得你习惯闭着眼抱着我，好像我是你的脸，笑嘻嘻。我不知该如何对你笑，对你哭，张着嘴不理你，像个机器。哦，你的世界，我的日子，好像没有谁对谁发过脾气。走得太快，来不及。
生活的不费力气，傻傻看你，只要和你在一起。你说我要我们在一起，柔情的日子里，生活的不费力气，傻傻看你，只要和你在一起。不像现在，我只能遥远的看着你。Y ahora sí, vamos a la última parte de nuestro diálogo vía Zoom con Raúl de la Torre, periodista especializado en economía, dado el incipiente proceso de desdolarización, digo bien, que se está observando en algunos países del mundo, entre ellos nuestro país, por lo menos esto es lo que se argumenta. En la conversación con Raúl abordó las nuevas características del sistema financiero internacional. ¿Qué diferencia hay entre este sistema financiero que vos avisorás que se va a instalar dentro de los mismos mecanismos, pero con una moneda como el yuan, intercambio entre monedas locales? ¿Qué diferencia hay respecto a los mecanismos que implementa la República Popular China, que es algo que siempre se sostiene, no condiciona políticamente, no asfixia, no determina políticamente cuando establece intercambios comerciales y de cooperación? Es diferente a lo que hemos conocido a través de los años de lo que hace Estados Unidos respecto al fondo. Digamos, las visitas que hemos recibido últimamente presionando, sea por la planta de energía nuclear, sea por lo que sea, digamos, no han pasado desapercibidas. Han venido a advertirnos algo respecto a nuestros vínculos con China, ¿no? Esto, ¿cómo lo ves vos? Porque si bien es una buena oportunidad, por otro lado, estamos atados con el pago de los intereses de la deuda externa. Y esto sigue imponiendo condicionamientos. ¿Cómo va a ser esta convivencia y en un proceso electoral en el que se está viviendo, donde aparentemente no parece fijarse un horizonte claro en relación a este punto? En principio hay una diferencia muy clara y muy sencilla de entender en cuanto al vínculo que significan este tipo de créditos de parte de China con los créditos tradicionales y sobre todo los provenientes del Fondo Monetario Internacional. Los créditos del Fondo Monetario Internacional siempre son créditos vinculados a deuda financiera y condicionamientos financieros. Este crédito de China está vinculado al comercio sobre economía real, insumos para la producción de Argentina, y seguramente se va a vincular con las exportaciones argentinas, que van a ser la forma de pago que va a tener estos créditos, va a ser vía exportaciones argentinas. Porque así como hoy Argentina va a poder proveerse de insumos chinos sin la utilización de dólares, cuando le exporte a China, obviamente ahí no van a aparecer los dólares, sino que va a ser pago de esa misma deuda los mismos yuanes que se irán acumulando cuando ingresen en esa misma cuenta. Entonces ahí me parece que es un dato no menor para nada y hay que prestar mucha atención, que una cosa es la vinculación financiera con tema deuda, tema intereses, tema acumulación de deuda y condicionamientos, y otra cosa es hacerlo vía comercio. Es un préstamo para insumos que te permiten producir, lo vas a pagar con producción. Lo mismo que cuando viene el tema, lo que acabas de mencionar, el tema de las presiones contra las centrales nucleares de China, eran dos al principio, ahora quedó en una, el proyecto y el financiamiento chino, financiamiento sobre una inversión en desarrollo en infraestructura argentina. Cuando vino la presión de Estados Unidos para que no se hiciera esa central con China, no vino de la mano de una oferta alternativa para financiarte una central atómica, pero en vez de capitales chinos con capital estadounidense. No tenía interés Estados Unidos en eso.
Es más, Estados Unidos está pensando más en el petróleo de Vaca Muerta, que ya se está extrayendo, para ver cómo controla esa materia prima, ese producto estratégico que es el petróleo o el gas de Vaca Muerta, pero no en la inversión de un desarrollo de una energía alternativa como es instalar una central nuclear. Son objetivos distintos y además Estados Unidos tiene una economía que compite con la Argentina, compite en agro, compite en productos energéticos, y obviamente no le interesa que Argentina surja como una potencia que le pueda generar una competencia a ellos, porque estamos hablando de productos primarios, donde Argentina sí tiene posibilidad de competir a nivel internacional entre los mayores, en las ligas mayores, como usted suele decir, lo hace en soja, lo podría hacer en petróleo y gas, lo puede hacer en un futuro inmediato con el litio, digamos. Esas son las posibilidades de participación de Estados Unidos, de Argentina. Ahora, la respuesta de Estados Unidos, ¿cuál es? Y te lo cuenta Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, cuando te dice, para nosotros es estratégico proteger nuestros recursos naturales. ¿Cuáles son nuestros recursos? El litio argentino. Y nuestro, lo dice así en primera persona plural, nuestros recursos, y lo dijo a propósito de evitar que China se meta en el negocio. Entonces, ahí está el tema. Ahí tenés otro tema importante, es decir, y un tercer punto que es un poco más de la experiencia práctica, estoy hablando con algunos de los referentes de la energía nuclear en el país, que obviamente Argentina tiene un desarrollo muy importante en esto y profesionales no solo en materia científica, sino en materia comercial. En el tema, primera línea. Una de las cosas que te cuentan es que China, cuando viene con interés, cuando fue la negociación durante la época de Cristina Kirchner de las dos centrales nucleares que se iban a hacer, dice, cuando se habla con China y ellos dicen, traemos nuestra tecnología para hacer la cuarta central y la quinta, y de acá le responden, la quinta la vamos a hacer con tecnología propia. La cuarta la hacemos con tecnología china, la quinta con la propia. Dice, pero si ustedes no tienen esta tecnología, pero es la que ustedes nos van a enseñar en la cuarta. La quinta la vamos a hacer con el desarrollo de la enseñanza. Y la respuesta de China fue, perfecto, avancemos. Ellos mismos te cuentan, esto con Estados Unidos o con Alemania, es imposible hablarlo en estos términos. Jamás te permitirían o te entregarían su tecnología o su know-how sobre el tema para que vos después desarrolles tu propia tecnología en una futura central atómica. Dice, porque China apuesta a otras cosas, apuesta más grande, no apuesta a competirte con vos. Inclusive, una de las cuestiones que me contaban que se discutió en estas últimas visitas de los funcionarios de Estados Unidos tratando de hacer todo el lobby en contra de la participación china en energía nuclear, cuando desde el gobierno argentino se le preguntó, bueno, ¿y ustedes qué nos podrían aportar? ¿En qué podrían participar o prestarnos financiación? Bueno, hemos visto que hay un proyecto del Karen, se llama, nosotros podríamos aportarle un beneficio. El Karen es un pequeño reactor nuclear que Argentina ya tiene prácticamente desarrollado, que no necesita que lo financien. Es decir, te hacen una oferta mínima, es decir, como decir, bueno, en vez de esto, ¿qué hacen? ¿Qué nos ofrecen? Te dicen, te traigo chocolate la próxima que vengo, que te compro del free shop. Digamos, es casi una burla el tema de las negociaciones. Entonces ahí tenés un tercer aspecto, que es el tema de las negociaciones. Se hacen en términos diferentes. China tendría la posibilidad como superpotencia de imponerte las condiciones que quiera, pero no vienen con ese interés. No vienen con ese interés. Estados Unidos sí. Estados Unidos te lo cuentan hasta quienes participaron del acuerdo con el FMI, y la expresión que me daba uno de ellos es, te hacen sentir el poder que tienen, que son el poder del mundo. Entonces, te tratan así, como diciendo, son el poder del mundo, y estamos negociando esto, te ofrecemos esto, y si no aceptas esto, te podemos aplastar. Dice, pero así, y aparte era un reflejo, contaba que era un reflejo de lo que estaba pasando en el mundo. Cuando fue la retirada de Afganistán, que pierden esa guerra y tienen que asumir que retiran sus tropas, se pusieron durísimos en la negociación, porque era como que se tenían que desquitar con alguien de una derrota que no terminaban de digerir.
Entonces dice, en ese momento se pusieron durísimos en la negociación, inclusive fue el momento que hasta peligró el cargo para Kristalina Georgieva, que empezaron a cuestionarla porque querían tener uno propio ahí, ya no aceptaban ni tener un europeo, ni nada, ni respetar ninguno de los acuerdos previos que pudieran existir, porque estaban reflejando eso. Entonces, digamos, todas esas cuestiones tienen que ver con primero una forma de negociación de Estados Unidos y otra que evidentemente están viendo que tienen dificultades en esa hegemonía que han conseguido y con la que han actuado durante tanto tiempo, que tiene que ver con todo. O acá otra vez, siempre no hay que perder de vista, está todo relacionado, lo militar, lo político, lo económico, juega todo, son costados de una misma batalla. Entonces, Argentina yo creo que tiene una posibilidad grande hoy, todos nuestros países tienen una posibilidad grande de aparecer y jugar el rol de decir, bueno, ahora yo elijo con quién voy y yo fijo mis propias condiciones. Lo de Brasil es muy importante. Lo que está haciendo Lula es estratégicamente muy importante. Que Argentina estuviera más asociada hoy a Brasil, inclusive para sentarse a conversar con China, que la dependencia que genera Estados Unidos con el FMI o con el tipo de inversiones que hace Estados Unidos, sería pero muy conveniente. Y se abre una ventana muy interesante por todo esto, porque ese poder hegemónico me parece que no es tal y, como decíamos antes, Lidia, están cambiando las condiciones, y en ese sentido yo diría que están cambiando a favor, porque está perdiendo poder el tradicional factor dominante sobre las economías regionales. Bueno, Raúl, te agradezco enormemente tu participación aquí en Clave China. No va a faltar otra oportunidad para que nos cuentes. Comparto con vos, digamos, este pequeño optimismo y espero que se traduzca en una mejor calidad de vida de quienes van al supermercado todos los días y quieren llegar a fin de mes. Ojalá. Así que te espero en un próximo programa. Bueno, muchas gracias. Un beso, un placer. Clave China. 开始紧张，开始抽动肩膀，我在你的身边不肯走。我跨过你的手，那铁皮别漏，你想象透我密码都对。我感到呼吸加快，当你靠近以后，此刻我感到心痛，也回不到以前。猪肉泡 BL。我被你掌控，我已经被你掌控。我去看了 show freeze I'm a down， 你冷酷的狠狠地靠近我，我无法立刻记得，我就让那 show freeze I'm a down， 在手一之前我都不喊痛，你不用还记得。OK， 已经渐渐把我掏心。我蜕变成为你爱的那种关系，我就像英雄一样，我一直听你命令，绝对我不离开你。Think about it， 像口像蚂蚁，骚动我每套象征，世界只有你相信，就知道会懂。是相同的特质。抱紧这 paradise， 你把我拱出来 paradise。我去看了 show freeze I'm a down， 你冷酷的狠狠地靠近我，我无法立刻记得，我就让那 show freeze I'm a down， 在手一之前我都不喊痛，你不用还记得，不停回想。Cause I'm not ready to go, no I'm not ready to go 全部都拆掉 Cause I'm not ready to go 我也是那都这样吧 I love her 我每天在你身边慢慢地睡着 I want her 无法放弃她无理由你逃跑无法让用尽力气还是得到背包我想我都知道却没有解答哦也一切都剩下空空的自己吧只剩我自己吧只剩我自己像傻瓜一样 freeze I'm a down 不管自己都渴望尽一样双手被空放记得我被你冻结 freeze I'm a down
Bueno, y antes de despedirnos, quería comentar que el embajador Zhou Xiaoli, embajador de la República Popular China aquí en nuestro país, asistió a la conferencia de prensa que dio el ministro de Economía Sergio Massa, donde se anuncia el pago de las importaciones desde China por yuanes desde este mes, desde mayo. En esa oportunidad, el embajador expresó que China quiere intensificar la cooperación de SWAP con Argentina y apoya al Banco Compensatorio de Yuan a desempeñar un papel más importante, así como deposita plena confianza en la estabilidad financiera del país y la perspectiva promisoria de la agenda bilateral. Ojalá así sea. Y en relación a la situación que se está dando entre Rusia y Ucrania, quiero traer aquí las declaraciones del presidente Xi Jinping de la República Popular China, quien expresó que el diálogo y las negociaciones son la única salida viable para la crisis de Ucrania y que no hay ganadores en una guerra nuclear. Estas son declaraciones que hizo Xi durante una conversación con el presidente ucraniano Zelensky. Bueno, a tener en cuenta con este rol que está asumiendo China, buscando alternativas de paz en una guerra que afecta a todo el globo. Los esperamos la semana que viene.